todos, ¿cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a este que es su programa, si me permiten hablar. Y perdón que haga esto, pero ¡Hello the Universe! Porque fíjense que ahorita el personaje del que vamos a hablar pues tiene algo que ver con el universo. Y más que nada porque, bueno, para empezar fue un escritor, fue traductor, fue columnista, fue ensayista, fue un escritor en toda la extensión de la palabra. Y como lo hemos platicado en algunos de los programas, pues bueno, hizo muchas cosas bastante increíbles en este rubro que fue la literatura o la cultura. Pero pues lamentablemente terminó de una forma muy, muy triste. Y pues en este caso, hasta el día de hoy ha estado en discusión con quién, o sea, en este caso, quién se está quedando pues con lo que son sus regalías o en este caso los proyectos, además de que supuestamente pues igual muchos proyectos televisivos e inclusive varias plataformas quieren traer todos sus cuentos, todos los proyectos que realizó ahora sí que como escritor, pues los quieren llevar a la pantalla chica. Pero bueno, ahorita pues ha habido esta discusión hasta el día de hoy. ¿Y saben qué es lo más interesante de todo? Que fíjense, pues combina algo muy importante. Porque viene de donde creen, de la Argentina, de la Vite, de allá de los boludos. Ay, pues resulta ser que este personaje pues es nada más y nada menos que don Jorge Luis Borges. ¡Vite, querida! Pues es nada más y nada menos que este icónico escritor argentino que en su momento pues bueno, o más bien, hasta el día de hoy yo creo que ha sido de los más reconocidos, de los más recordados y de los que, bueno, a mucha gente pues en este caso pues lo ha querido, pues fue un escritor pues nato y en este caso pues ha sido de los más recordados tanto en Latinoamérica como a nivel internacional, ¿ok? El día de hoy vamos a hablar de este icónico personaje, ahorita les muestro de quién se trata para que no me vayan a salir sus babosadas. Miren, es él nada más y nada menos que don Jorge Luis Borges. Y como les puedo adelantar, y también, pues es de mis top 3 de favoritos escritores, porque ya ven que ya habíamos hablado, por ejemplo, de doña Alejandra Pizarnik en tercer lugar. En segundo lugar, apenitas también lo comentamos, don Juan Rulfo, que por cierto, muchísimas gracias a la gente, que en efecto le gustó este pequeño recopilatorio. Que bueno, con decirles que hasta otro canal que se llama Historia en un Minuto, me mandó saludos y me dijo que muchas felicitaciones bueno, me mandó felicitaciones por la mención y más que nada pues porque en efecto les pareció bastante interesante esta historia y la manera en cómo la contamos. Así que bueno, el día de hoy vamos a hablar de este icónico escritor Jorge Luis Borges, proveniente pues de, ya saben, de allá de Argentina, de la Silite. Pues bueno, vamos a hablar un poquito acerca de este personaje. Quédense porque les va a parecer bastante increíble y en efecto la manera tan, bueno, pues en este caso bastante increíble de cómo es que obviamente pues a pesar de empezar a los 4 añitos, pues fue un personaje que hasta el día de hoy pues su literatura ha sido pues de las más sonadas y de las más retomadas hasta el día de hoy. Así que quédense porque les va a parecer bastante padre y pues vamos a comenzar de una vez por todas. Ok, pues miren, resulta ser que bueno, como les digo, Jorge Luis Borges pues fue de los primeritos escritores que yo leí, que de hecho yo no tenía idea de quién carambas era. O sea, un día resulta ser que me regalaron este libro, ¿ok? Pues me lo regalaron hace tiempo en mi cumpleaños, que de hecho más bien ahora sí que me lo llevé sin querer, de la casa del ex esposo de mi mamá. Y resulta que en mi cumpleaños, pues bueno, me lo dan de regalo. Bueno, resulta que en uno de este recopilatorio de lecturas, hay una que se hace llamar Episodio del Enemigo. Que bueno, la verdad está súper increíble y que se los adelanto pues va a ser algo muy interesante para porque aquí como les digo ya hay un programa que es el de membresías, entonces va a ser la primera lectura comentada del día de hoy. Ahora bien, retomando la situación, resulta que este señor es nada más y nada menos que otro de los escritores latinoamericanos más influyentes hasta el día de hoy, que como les voy a repetir, ha tenido bastantes discusiones porque hasta el día de hoy, lamentablemente, pues bueno, el año pasado, el 2022, falleció su esposa, doña María Kodama. Y pues resulta que los sobrinos de doña María Kodama son los que se encargan, ya son los nuevos herederos de toda la fortuna, tanto de la señora como de Jorge Luis Borges, ¿no? A pesar de que, bueno, oficialmente pues estaban casados, esa es una, y la otra es que como en este caso no tuvieron hijos, pues obviamente en automático se le pasa a familiares o cercanos de tanto de María Kodama como de Borges, ¿ok? Entonces, hasta el día de hoy ha habido mucha discusión porque tanto Netflix como, bueno, no me acuerdo qué otra televisora de allá de Argentina han discutido con los sobrinos porque al parecer no quieren no quieren tocar
ni las hojas, ni las letras, ni nada de los cuentos o de las historias que escribió tanto Borges como doña María Kodama. ¿Ok? Y yo creo que en este caso tienen toda la razón, porque bueno, al ver tantos proyectos tan horripilantes, y lo vuelvo a repetir, son reverendas porquerías, tantos proyectos televisivos, pues en este caso, en vez de ayudar, van a perjudicar más, y lo que van a hacer es destruir completamente, pues, la realidad y la veracidad, y así como la imaginación que tenían tanto las lecturas, como obviamente el legado cultural de don Jorge Luis Borges, ¿no? Entonces, bueno, por esa situación hasta el día de hoy ha estado en discusión y de hecho pues hasta el mismo gobierno no sé por qué diablos se ha metido en quitar y desheredar a los sobrinos de doña María Kodama porque obviamente no se quieren prestar o malbaratar los proyectos que les costó, perdón por decir esta vulgaridad y ahora sí que perdón por los argentinos, pues les costó un huevo y la mitad del otro, ¿ok? Bueno, fíjense que don Jorge Luis Borges, ahora sí que retomando su vida, nace un 24 de agosto de 1899 allá en la capital, en Buenos Aires, ¿ok? Y después fallece el 14 de junio de 1986 en Ginebra, Suiza, que de hecho, bueno, él siempre amó y pues en este caso murió en una ciudad que pues yo creo que le dio hasta de todo, hasta más que nada educación. Y fíjense que es muy interesante, el señor era de dinero, hay que reconocerlo, el señor sí estaba bien acomodado económicamente, pero la realidad es que él no le importaba, que yo creo que en ese caso lo material, sino lo intelectual. Y obviamente se enriqueció de muchas cosas, de mucho conocimiento, de mucha cultura, de mucha yo creo que de mucha sensibilidad, sobre todo por los acontecimientos que había en su momento, tanto en su país, en Argentina, como en otros países, porque fíjense, toda la familia fue muy perjudicada, o mejor dicho, pues sufrió también los estragos de la Primera Guerra Mundial. Ya hemos hablado de la Segunda, pero de la Primera Guerra hay muy pocos antecedentes o hay muy pocos testimonios. Y de hecho la familia de Borges fue una de ellas. Porque resulta que, bueno, todo lo que son conflictos, guerras, presiones políticas, persecuciones, asilo político, lo vivieron mucho tiempo tanto Borges como la familia. ¿Por qué? Porque resulta que tanto abuelo como bisabuelo formaron parte de la independencia de este país, de Argentina, ¿ok? De la famosa batalla de Junín, esa es una. La otra, fíjense, resulta que el papá de Jorge Luis, era pues profesor de psicología y profesor de inglés. También por esa situación, pues se le inculcó mucho el hablar otro idioma. Y también la tercera, y muy importante, es que fue reforzado porque su abuelita, de don Jorge Luis, pues era de origen inglés, ¿ok? Entonces, pues bueno, al combinar todo esto, resulta que, bueno, pasan los conflictos, empiezan los problemas, se tienen que refugiar en otros lugares, ¿ok? Especialmente en Europa, ¿ok? Y esto es porque el papá, pues obviamente viajaba a varios países y viajaba para hacer ya sea sus clases e inclusive pues para conseguir otro nuevo trabajo. Aparte de eso, pues había cuestiones políticas también allá en Argentina, ¿ok? Derivado de esto, pues obviamente pues el señor bueno, más bien el pequeño Jorge, pues se la pasaba todo el día pues así que mudándose de una casa a otra y no tenía como una estabilidad, ¿ok? Esa es una. Y también, pues en este caso, como se va a repetir, tuvo muchos estragos en cuestión de sufrir lo de la Primera Guerra Mundial. Aparte de que en este caso, pues tuvieron que refugiar en diversos lugares. Primero empezaron primero por París, luego por Londres, luego por Venecia. Al final, pues en este caso, pues el único lugar donde era como más pacífico, donde era más neutral, donde no había tanto pleito, ajá, era precisamente Ginebra, Suiza. De hecho, siempre Suiza estuvo ahora sí que estuvo entre la espada y la pared, porque recordemos que en la Primera Guerra Mundial fue cuando tanto Alemania, Japón y e Italia se fueron encima contra Francia e Inglaterra por dos razones. La primera, porque estaban muy bien económicamente hablando, de hecho había mucho trabajo, de hecho había mucha aportación cultural, y en este caso en Alemania, en Italia y en Japón había mucha pobreza, ¿ok? Y aparte de eso, mucha represión, aparte de que había pues mucho totalitarismo político y que mucha gente de los mismos países que estoy mencionando se iban de inmigrantes. O sea, se quejan de la inmigración en México, allá era peor, ¿ok? Y eso hacía que en efecto pues le tuvieran como especie de odio a estos países porque estuviesen bien económicamente hablando, y más que nada porque todos estos antecedentes empezaron desde la Revolución Industrial, tanto en Inglaterra como en Francia, ¿ok? Y aparte por la famosa Revolución Francesa, porque las leyes en su momento eran tan estrictas, tan especiales, que había pues mucho más trato, más directo había más conciencia y más trato pues para la gente de clase baja, ¿no? Y en este caso les daban más prioridades que a las de clase alta, ¿ok? Y en este caso pues recibían como un
trato más digno, ¿ok? Y bueno, hasta el día de hoy puso Ranino gracias a un personaje, Emmanuel Macron. Gracias, no es cierto. Pero bueno, retomando la situación, resulta que ya después de estas discusiones que había, de estos pleitos que se generaron ahí en esos países, pues obviamente la familia de Borges se decidió instalar en Suiza y al parecer les va muy bien porque en este caso, pues bueno, el papá le va bien como profesor, la mamá, pues en este caso, pues estaba bien en las labores en su casa, igual también se dedicaba creo que a la costura, si no me equivoco, y a hacer traducciones. Aquí es donde empieza todo el enriquecimiento intelectual de Borges, porque fíjense, y él lo dice a manera de resumen. A los 4 años ya empezaba a hablar inglés. Fíjense, o sea, ya decirle, hi grandma, o sea, a su abuelita, y en este caso a su abuelita decían que únicamente, o sea, sí hablaba español, pero era muy poquito. Ahora sí que aplicaba lo de la doctora Ana María Polo. ¿A que no hablas español? Aquí solo únicamente español. Pero bueno, ahí era al revés, más bien era hablar inglés. Y pues la señora, yo creo que se acostumbró más al idioma, ¿no? Y en este caso, pues hablaba más inglés que español, ¿ok? Y pues gracias a ello, tanto la abuelita como el pequeño Jorge, pues empezaban a hablar en ese idioma. Y de hecho le enseñaba algunas palabras, ¿no? Hi, how are you y todos esos, ¿no? Entonces, bueno, a los 4 empezó a hablar inglés. Luego, fíjense, bueno, también empezó a leer y a escribir, a hacer sus primeros escritos, y pues de manera independiente, y más con lo que había dentro de la casa, desde pequeñas revistas hasta libros del papá, imagínense nada más, algunos libros de la literatura de ese entonces. Se dice que se fue muy influenciado más que nada por personajes como William Shakespeare, como William Hawker, y también por ejemplo por William Whitman, así se llama este personaje. Son algunos de ellos que en este caso había en su momento y de mayor revolución. También información por ejemplo, de filósofos como de Voltaire, como de este señor Víctor Hugo, también de literatura clásica, ¿ok? Y empezaba a leerlo sin ningún problema. O sea, tomaba sus libros y pues los empezaba a leer de manera autónoma. O sea, en este caso, ni la mamá ni el papá le contaban cuentos, más bien se los contaba él mismo. Y pues de esa situación él se imaginaba esas cosas. Tanto así que fíjense, a los 7 años, fíjense, empezó a escribir tanto en inglés como en español. Y ahí es donde empieza todo pues como esta revolución en su imaginación. De un niñito de 7 años empezó a escribir su primer borrador o su primer fábula, que se hace llamar La Visera Fatal. Y esta Visera Fatal, bueno, más bien en este caso, esta pequeña fábula se basó de un capítulo de la icónica novela de Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha, ¿ok? Entonces de ahí se toma, obviamente, o se inspira Jorge Luis para hacer sus propios cuentos, ¿ok? Más que nada, fue el más sonado, que fue La Visera Fatal. Y ¿saben qué es lo más chistoso de todo? Que en esa edad lo publicó en un periódico. Y esto fue gracias al papá y gracias en este caso, pues al nivel tan grande de intelecto que tenía este niño, ¿ok? Después, a los 9 años, fíjense que, a los 9 años tradujo en inglés un cuento de Oscar Wilde, que ya saben que ha sido muy polémico porque según dicen que fue el primer escritor LGBT, ¿no? Del siglo, en ese entonces estamos hablando de romanticismo, siglo XVII, ¿ok? Entonces, bueno, también hizo la traducción de un cuento llamado El Príncipe Feliz de este señor, Oscar Wilde, y también lo publicaron en el periódico. O sea, ya el señor ya estaba haciéndose famoso a una corta edad. Pero donde empieza todo esto de que ya era un escritor ya nato, fue en la preparatoria. En ese entonces él tenía como entre 19 y 20 años aprox. Cuando después de finalizar todo lo que fue el bachiller o la preparatoria, pues resulta que se va de viaje, y porque para esto conoce a varios personajes que se fueron a España, ¿ok? En España, pues ya tenían como sus reuniones, su club de escritores, lo que se le conocía como los cafés literarios en su momento. Entonces a él lo invitan a España, y ahí conoce a varios escritores, sobre todo de la época ultraísta. La época ultraísta se dice que es una ideología en donde no tan solo hablaban de las cosas que había en lo humano, es decir, no era simplemente hablar de una pluma, de un lápiz, de los árboles, de las flores, o sea, era hablar algo más allá de lo real, sino podían hablar de los planetas, de los cambios de la naturaleza, de los desastres naturales, de las guerras, de personajes, por ejemplo, hablaban de personajes del pasado, del presente, hasta del futuro, hablaban de todo, y por eso se dice que es ultra, porque es mucho más allá de lo físico, sino también de lo esencial, de lo espiritual. Bueno, hasta metían, fíjense, hay hasta temas hasta de carácter, pues así como
tipo erótico, si se le puede decir así, ajá, e inclusive temas de cuestiones psicológicas y temas sexuales, ajá, o sea, hablaban de todo, y eso fue lo que le llamó mucho la atención a Jorge Luis Borges, que en este caso, o sea, en este caso, aparte de no tener pelos en la lengua, eran temas que a lo mejor pues eran considerados bastante fuera de serie, conflictivos o hasta polémicos en su momento. Entonces por eso fue que el señor le gustó muchísimo pues convivir con este tipo de personajes ultraístas, ¿ok? Entonces bueno, en 1919 resulta que gracias a eso, pues es contratado en en varias editoriales y varias revistas, ¿ok? Y bueno, nada más, él se dedicó nada más como a corregir, a transcribir y en este caso a traducir de lo que es el español a otros idiomas como el inglés, ¿ok? Porque fue de lo más, de lo que más se nutrió y de lo que más dominaba en cuestión de idiomas, ¿ok? Entonces, pues le va muy bien. Y bueno, a la gente queda impresionada y ya es cuando en su momento decide hacer sus propias obras, ¿ok? Dos de estas obras son muy importantes porque en este caso ya hablaba de que ya era un escritor que aparte de ser muy joven en su momento, pues ya era muy conocido y más que nada porque ya era un personaje bastante reconocido a nivel nacional. Estamos hablando en este caso en el propio país, ¿no? Y en este caso salió del anonimato. Del primero se llama Fervor de Buenos Aires, ajá, así se llama, ese es el primer libro que hizo, pero es el libro de poemas, ¿ok? Y que bueno, a la gente en su momento le gustó porque era recordar lo poco que sabía de la infancia y parte de su juventud en Argentina, ¿ok? Y también hacía como denuncias sobre todo a la gente de la política en su momento. Y en 1935 publica una que se llama Historia Universal de la Infamia, ¿ok? Esa, bueno, es una serie de cuentos y también es una serie de poemas cortos que él realiza respectivo a la historia universal, ¿ok? O sea, se enfocó muchísimo en hablar de personajes tanto de las épocas de la historia del pasado, del presente y también de las épocas de ese momento, ¿ok? Por ejemplo, a él todavía, como por ejemplo lo que le pasó de la Primera Guerra Mundial, hay muchas partes o hay muchos símbolos muy específicos de este recopilatorio que se llama Historia Universal de la Infamia, ¿ok? Tanto uno como el otro tuvieron mucha popularidad y a mucha gente le gustó y más que nada porque era de alguien bastante joven, ¿ok? Ahora bien, aquí es donde entran muchos personajes o entra gente que en efecto se sorprendió por la creatividad de este personaje. Fíjense, con el que tuvo más así amistad fue con este señor de nombre Adolfo Bioy Casares, ¿ok? Que de hecho es muy sonado aquí también en México. Con él también hizo algunas colaboraciones, hizo algunos otros, algunos libros. Ajá, también lo hizo con las hermanas Victoria y Silvino Campo, también de origen argentino, ¿ok? Y con ellas también hizo varias colaboraciones y varias columnas para varias revistas, literarias. De hecho, las más sonadas que más bien fundó o hizo, digamos, mancuerna, son dos, una que se llama Prisma y la otra que se llama Proa, ¿ok? Aquí está, ajá, las revistas Prisma y Proa, con ellas dos, desde hasta lo que fue los años 30, inicios de los años 30, es cuando ya deja digamos, de convivir con ellos o de este caso colaborar con ellos en las editoriales y hacer sus propios cuentos y hacer sus propias obras de manera independiente, ¿ok? Y ahí es cuando obviamente entran estos personajes, tanto Adolfo Bioy como las hermanas Victoria y Silvina, Oliverio Girondo, que de hecho, bueno, este personaje, bueno, algún día lo vamos a tener que retomar porque él es el que habla de este tipo de temas muy sensualones y muy buenos, la verdad, hay que reconocer a este señor. Y se dice que con ellos tuvo mucha rivalidad porque tenían el mismo estilo, o sea, tanto Borges, como era joven, y Oliverio Girondo, porque ya era un poquito más viejito, mucho más grande, ¿ok? Leopoldo Marichal también es otro de ellos, Ricardo Giraldes, Raquel Forner y Schulz Solar, ellos son de origen español y también son de bueno, fue de inicios de la famosa Guerra Civil Española. Entonces, bueno, ajá, ok. Ahora bien, miren, aquí está. Con Adolfo Bioy Casares realizó varios que se llaman 6 problemas para Don Isidro Parodi, un modelo para la muerte, 2 fantasías memorables, Los sonilleros, que es un guión cinematográfico porque también se metió mucho en el tema del cine y solamente han hecho una sola película de Borges, imagínense nada más, basado en una obra de Borges. Luego también El paraíso de los creyentes, otro guión cinematográfico y Nuevos cuentos de Bustos Dumic. Así se llama esta serie de recopilaciones, ¿ok? Esta serie de cuentos. Ahora bien, bueno, como les voy a repetir, él fue mucho tiempo traductor
Y gracias a esas traducciones y a las curiosidades que tenía de retomar los clásicos, de agarrar a los nuevos, de convivir con los que eran en su momento de su generación, de hacer colaboraciones y de hacer las primeras revistas, realiza diferentes traducciones. Unas de ellas, y aquí es alerta de spoiler porque también lo vamos a comentar, en la siguiente sesión, es de la metamorfosis de Franz Kafka, que también dicen que se inspiró mucho de este señor, ¿ok? De este icónico personaje de la literatura también psicológica y existencial. Las palmeras salvajes de William Faulkner, Oriondo de Virginia Woolf, imagínense de esa señora, de la primera escritora también mujer, Virginia Woolf, internacional, por supuesto, y también Hojas de hierba de Will Whitman, así se llama este personaje, ¿ok? Entonces, bueno, a partir de esa situación, pues bueno, gracias a toda esta recopilación y gracias a que pues era un personaje ya llenísimo de conocimiento, extremadamente culto, pues resulta que hay una situación que por esa situación se dice que nunca fue acreedor a un premio Nobel, porque fue, fíjense, 30 veces fue nominado al premio Nobel con y sin colaboración. Pero bueno, pues lamentablemente no lo quisieron, que porque no estaba a favor del gobierno de un señor llamado José Alfredo Perón. Ya ven que ha sonado mucho el nombre de esta señora Evita Perón, que porque según eran malos, yo qué voy a saber. Que inclusive se dice que Eva Perón y Libertad Lamarque eran enemigas. Que claro, porque parece andaba con las dos al mismo tiempo el viejo. Yo nada más recuerdo que en algún momento se decía que la Perón pero bien salvaje, porque dicen que le pegaba al hombre. Ay, Dios mío. O sea, fíjense, se quejan de que los hombres le pegan a las mujeres y aquí era al revés. La mujer, y se veía alta y güera y preciosa la señora Eva, hay que reconocer lo que es. Dicen que le da unos cachetadones guajoloteros, pero bien sabrosos. Y que cuando obviamente se dio cuenta de las tonterías que hacía su esposo, que una, divorcio, dos, dicen que quemó hasta su carro, y tres, que hasta todo lo que eran o sea, que la señora estaba llenísima de dinero, pues lo regaló a la gente pobre, y por esa situación, pues unos los quieren y otros los odian. Ahí yo no sé la verdad, pero bueno, por esa situación, y porque nunca le cayó a esta familia, por eso a Jorge Luis Borges nunca lo nominaron o lo rechazaban siempre por esta ideología que tenía, ¿no? En este caso obviamente de no ser fantoche o de no ser, digamos, ridículo inventado como diríamos nosotros, ¿no? Entonces, bueno, pues el señor, fíjense, hizo trabajos muy sencillitos y que eso le ayudó muchísimo más porque ya conocía de libros, pero de excepción de libros. Fíjense, fue bibliotecario de 1937 a 1946. En ese tiempo, pues estaba esta familia. Él se decide salir porque ya había mucho tiempo, que en este caso ya tenía tiempo ya como bibliotecario, también era conferencista en varias escuelas, de hecho fue profesor de inglés y profesor de literatura inglesa en la Universidad de Buenos Aires, que dicen que era de los mejores profesores y que pues la gente lo trataba pues con sumo respeto y era de los personajes más adorados, y más que nada porque ya era un personaje famoso y sin saberlo pues era que les daba clases, era estricto en su manera de trabajo, pero era bastante buena gente y muy buena onda, y según los testimonios que se comentan respecto a lo que había en esa universidad. Tanto así que, bueno, fíjense lo que es la vida. Él era empleado de la Biblioteca Nacional de Argentina, y resulta que en el año del 55 lo nombran director general. O sea, de la noche a la mañana, antes era empleado, ahora ya es el dueño de la Biblioteca Nacional. Y en su momento, pues él siguió pues, no se dedicó, digamos, a estar en el escritorio, sino que era de convivir con la gente, era de enseñarles igual cómo leer los libros, era inclusive hasta comentar consigo mismo, bueno, era de, ¿cómo explicárselos? De colaborar, de seguir escribiendo, de hacer sus propias historias, de inclusive estar toda la noche allí en las mesas de la Biblioteca Nacional de Argentina, y en efecto la gente por eso, sobre todo sus compañeros, tanto escritores como estudiantes, iban siempre a visitarlo. Pero fíjense lo que pasa y lo que son las cosas, ¿no? Resulta que en el año de aquí está, 1938, recuerdo muy bien este año. Resulta que anteriormente él había sufrido un accidente. No se sabe si se cayó, si se pegó, no sé qué fue lo que le pasó. Que al parecer eso le provocó muchos problemas en su visión. ¿Ok? Por eso es importante los ojos, ¿no? Y por eso no se tomen así que en serio, o en ese caso de burla, que porque, por ejemplo, en el caso de Gigi, por la situación de su ojito. Aquí le pasó lo mismo a Jorge Luis Borges. Un día resulta ser que quién sabe qué fue lo que pisó mal o qué fue lo que no se dio cuenta, se cae y se lastima. La situación es que al parecer cuando van con el médico le dice lo siguiente:
que él estaba perdiendo el ojo de manera gradual. O sea, poco a poco estaba a punto de perder la visión. Y esto pues no era cuestión si era una enfermedad o si en este caso tenía algún malestar, sino que al parecer era hereditario, es decir, era genético, porque lamentablemente su papá pues también lo había tenido, y lo triste del caso es que un año antes había fallecido de lo mismo. Y obviamente lo peor de esta situación es que el señor ya con 50, fíjese, bien joven, 55 años, ya definitivamente dejó de ver. Así de fácil. De hecho, si se dan cuenta, hay fotografías donde él aparece con un ojito así cerrado. Es porque en efecto la enfermedad era tan fuerte, y que en este caso no había una cura como tal, que le estaba provocando que ya los párpados ya se debilitaran. O sea, en este caso era como, ¿cómo decirlos? Como en este caso, como sobrecargar una cosa, ajá, es decir, tan pesada, y que ya el cuerpo ya no pueda aguantarlo. Eso es lo que hacían los párpados, ya no aguantaban ni los ojos, ya no aguantaban en este caso, digamos, la córnea, y lamentablemente se cerraba. Ajá, y eso era lo que estaba provocando la pérdida tan grande de la visión. Y en efecto, pues el señor, pues, una de dos, o era retirarse, o era definitivamente seguir escribiendo, pero a pesar de la discapacidad que ya estaba empezando a emergerse, ¿ok? A suscitarse en cuestión física. Sí, en algún momento él mismo lo confiesa, que sí se sintió mucha depresión, sí se sintió bastante sorprendido. Él no sabía ni qué hacer en ese momento. Y entonces, bueno, fíjense lo que son las cosas. En este caso de continuar, y en este caso, pues ahora sí que a lo que sigue, ¿no? O sea, en este caso, pues buscar medidas extremas. Fíjense que él mismo dice que se imaginaba las cosas, se imaginaba las historias, y gracias a las historias las dictaban. O sea, él mismo se las dictaba, o en este caso tenía compañeros, es decir, su mamá inclusive, fíjense, la mamá de Jorge Luis Borges todavía le escribió de su puño y letra los cuentos que él se imaginaba, o en este caso lo que según se imaginaba, y ella se dedicaba pues ya sea a leerlos, ajá, a releerle las frases, los párrafos, e inclusive hasta construir los mismos cuentos que el mismo Borges empezaba a imaginarse, ¿ok? Y aquí es donde empieza otra historia, aquí es donde empieza todo este despapalle, ¿ok? Resulta que él ya se había casado como 3 veces, ¿ok? De las 3 pues fue un rechazo total, ¿ok? Y más que nada la tercera fue porque cuando se supo que ya estaba malito de esto de los ojitos, la vieja lo abandonó. Algo muy similar a lo que pasó en México, ¿verdad, Ingrid Coronado? No es cierto. Bueno, resulta que hay un personaje que se hace llamar María Kodama. Es la persona. Ella en su momento era estudiante de Borges. Ella era de origen japonés. Se conocieron en la universidad de alumno a maestra, ¿ok? De alumna a maestro. Así, ahora de alumna a maestra. Ay, perdón, yo mis cosas, ¿no? Y resulta ser que bueno, primero pues obviamente ella empieza como su secretaria personal, como su asistente, que de hecho ella ella la que casi guiaba a Borges por la cuestión que tenía de este problema de los ojos. Tiempo después fallece su mamá, de hecho fallece antes del 86, si no me equivoco fue en el 84, que fallece la mamá de Borges, y resulta que en el 86 Kodama y Borges se van para Ginebra, ¿ok? Porque ya tenía desde el primer momento, pues ya conocía, ya sabía un poquito respecto a la ciudad, y aún así con esa discapacidad el señor siguió trabajando como profesor de literatura inglesa, ¿ok? O sea, lo que se sabe es que al parecer él se sentaba en una sillita, y a pesar de que pues, o sea, pensaban que a lo mejor nada más se ponía a ver la puerta o lo que había enfrente de él, pero no era así, sino que era por la cuestión de su discapacidad, y él hablaba, él les dictaba, e inclusive los mismos alumnos le dictaban las cosas para que él mismo recordara y se imaginara tanto lo que hacía en su programa de educación como lo que hacía pues fuera de él, ¿ok? Como les digo, había alumnos, compañeros y gente que lo cuidaba demasiado, ¿ok? Y más que nada por esta situación, ¿ok? De su sentido. Ajá. Después de esto se dice que, bueno, cuando ellos se conocen, hay una teoría que aquí se habla muchísimo en México, por eso tiene mucho que ver Borges con México, porque fíjense, primero había venido en el año, no me acuerdo en qué año había venido, que creo que les conté que cuando, por ahí del año 25, 27, ajá, se hizo una conferencia de escritores, y entre ellos estaba don Juan Rulfo, estaba el señor Borges, estaba Juan José Arriola, entre muchos otros escritores, y ahí se escucha mucho una leyenda urbana de que vino a México este escritor turco llamado Nassim Hikmet, y que resulta ser que tanto Rulfo
como Borges lo vieron. Y dije, yo creo que ya voy a hablar como argentino. Ha de haber dicho Borges, mira ese pobre individuo, estará en pobreza, ¿viste? Y le dice el otro, no, es el señor que dicen que se escapó de allá de su país, de Turquía. Y que resulta que ellos mismos fueron los que meten a Nassim, o sea, que lo meten a la mesa, ¿ok? O sea, y en este caso platican con él, conviven con él y le preguntan el por qué obviamente está escapando del país. Y ahí es donde, y es donde empieza esta leyenda urbana de que Nassim Hikmet conoció tanto a Jorge Luis Borges como a Juan Rulfo. Por esta razón, porque ambos se encontraron en la misma conferencia. De hecho, esto se hizo en el Palacio de Moneda, o sea, actualmente el Palacio de Moneda, allá en México. Entonces, se sabe que al parecer, pues, estos dos personajes ayudaron y obviamente, como ahora sí por decirlo así vulgarmente, recogieron de la calle a Nassim y pues obviamente lo llevaron a que pues él también debatiera, ¿ok? Y más que nada por la situación que estaba pasando de que al señor lo estaban obviamente expulsando. Vean nada más, o sea, hasta humanos y hasta responsables eran estos personajazos de primer nivel, ¿ok? Fíjense, luego, aquí, bueno, lo que les voy a platicar es que los doctores, cuando supieron de esta lamentable situación de que esto era completamente irreversible, le prohibieron leer y escribir. Y ahí es donde empiezan estas medidas extremas de tener que dictarles o inclusive imaginarse las cosas para que le ayudaran en este caso las personas, tanto su mamá como algunos compañeros, e inclusive hasta la misma María Kodama, que actualmente, o bueno, lamentablemente pues fue su esposa. Y digo lamentable porque ya ven que les digo que el año pasado falleció la señora y hasta el día de hoy pues ha habido mucho pleito con respecto de que si iba a ser de propiedad del gobierno o que si es propiedad de los sobrinos. Y ahorita pues ha sido un despapalle total a tal grado de que han ido hasta con abogados, ¿ok? Y como les digo, creo que en este caso están haciendo bien los sobrinos en no malbaratar el trabajo de un señor que le costó hasta ahorita, si estuviese vivo, 124 años de edad. O sea, 124 años desperdiciados en una mentada serie que va a durar que 2 o 3 capítulos chirgos que no van a servir para nada, ¿ok? Y lo triste del caso, va a haber mucha gente que va a estar en desacuerdo, más que nada que son fieles en este caso yo soy fiel a la literatura de ese icónico personaje y para mí sería una falta de respeto. O sea, únicamente piensan que por el hecho de tener un libro ya lo tienen todo fácil, cuando no se ponen ni siquiera a leer palabra por palabra y de lo que realmente trata esta historia, ¿ok? Si quieren hacer las cosas, no las hagan nada más así a lo tonto, sino tienen que hacerlo mucho mejor que lo que hizo en su momento Borges. Y eso es lo que habla también del ultraísmo, hacer cosas mucho mejores o mucho más que lo insignificante, ¿ok? Ese es el aprendizaje que deja este icónico personaje, Jorge Luis Borges. Fíjense, como les digo, solamente hubo una sola película que se llama Días de Odio. Es de origen argentino. Pues resulta ser que Días de Odio es nada más y nada menos que la versión de Emma Suns, que es un cuento que les puedo recomendar bastante, bastante padre. Y que sin efecto, si son muy son bien mañosos, la pueden traer otra vez a este año, a este siglo, porque habla algo de un tema bastante interesante, el tema de lo que lamentablemente le ha pasado a las mujeres y en el tema también del trabajo sexual. Esto es lo que habla el señor, o sea, y lo hace de una manera bastante, bastante prudente y bastante padre. La verdad hay que reconocérselo a este señor. Habla mucho de esta chica de Emma que al parecer pues se tiene que dedicar a eso para, pues en este caso, sobrevivir. Y entonces habla también de cómo las maltratan, cómo sufre maltrato en un trabajo insignificante y en este caso cómo su desesperación la lleva a cosas bastante, bastante insignificantes y desagradables. Se encuentra en esta recopilación del famoso Aleph, que es uno de sus libros más icónicos. Hay muchísimos, pero por ejemplo el Aleph, el Hacedor, el Libro de la Arena y Ficciones son algunos de estos libros que la gente pues simplemente adora y obviamente se ha recordado a lo largo del tiempo. Hay audiolibros, hay reseñas, hay inclusive hasta disque cortometrajes, pero pues en este caso una leyita pues creo que hasta es más que suficiente para entender hasta dónde llegaba este nivel tan grande de conocimiento, este nivel tan grande de fusión entre la metafísica, la teología, con algo como lo es el arte de escribir, ¿ok? Y meterlos en unas obras que hasta el día de hoy son en su mayoría bastante, bastante realistas y entender cómo el ser humano pues ya ni se conoce ni a sí mismo. Porque fíjense, las ironías que maneja muchísimo en la mayoría de sus temas, por ejemplo, habla del tiempo, en este caso puede ser crucial, en este caso circular, es decir, así como empieza, va a terminar, de una manera inversa.
habla del pasado, inclusive hasta de épocas, hasta de la época prehispánica, porque aquí ahorita les platico esta situación. El tema de los espejos lo habla bastante en cada uno de sus libros, ajá. Los libros imaginarios, por ejemplo, pues vete mucho, por ejemplo, el tema de Faulkner, el tema de James Joyce, de Whitman, del Quijote de la Mancha le hace muchas referencias. De hecho, el libro que más se habla se llama Pop Miran, el autor del Quijote, así se llama esta obra. Ajá, y habla muchísimo de eso, ajá. Los laberintos, de hecho, también habla muchísimo de los laberintos, ajá, habla mucho de esto, que es una ironía de la memoria, es una ironía de cómo la gente, pues en este caso, se hace bolas o se enreda demasiado en la realidad, ¿ok? Los espejos es el reflejo de cada uno de nosotros, ya sea de la parte buena o de la parte mala, y también la búsqueda del hombre, de los nombres. La búsqueda del nombre de los nombres. Está raro esto, pero ¿qué quiere decir? Pues la búsqueda de uno mismo. La búsqueda de una sola persona en común. La búsqueda de lo que realmente está fallándonos, tanto física como mentalmente hablando. La verdad, muy bueno. Fíjense, les digo, el Aleph yo ya lo he leído muchas veces. La verdad está súper increíble. De los cuentos, por ejemplo, de los más sonados. Y que creo que, y fíjense, fue de los que están ahorita, de los que a mí me gustan muchísimo. Y que les puedo decir, hasta se pueden hacer hasta novelas otra vez. O hasta series o lo que sea, pero bien hechecitas, una porquería. Y con los profesionales, no con gente hedionda. O sea, de plano no. Colunga no está dentro de esto. Hay que aclarar el punto, ¿ok? Bueno, fíjense, está Emma Stones, que les digo que es una película que se llama Días de Otoño. Es la única que se ha hecho hasta el día de hoy. Dulce Requiem, que habla mucho de la Primera Guerra Mundial, está muy buenísima. El Sahir, la escritura de Dios, que habla de esto, de que cómo fue que el Señor dice que al parecer él no entendía la escritura jeroglífica, él no entendía nada de la cultura prehispánica. Y resulta que un día se dice que este señor visitó aquí, el Estado de México, Teotihuacán, ¿ok? Las pirámides tanto del Sol como de la Luna. De hecho, hay una foto que sonó muchísimo que sacó doña María Kodama Penitas de que según fueron un globo aerostático ahí en Teotihuacán. Y ahí es donde se sabe que al parecer se inspiró para hacer este icónico cuento, la escritura de Dios, que habla precisamente de eso, de la escritura jeroglífica y de lo que hacían en su momento las religiones politeístas, tanto la cultura maya como la cultura azteca. Buenísimo. Abenjacán muerto en su laberinto. Porque también habla mucho de las religiones. Fíjense, él se decía ser ateo, pero en realidad metía temas, por ejemplo, católicos, cristianos, de budismo, de la religión musulmana, imagínense. Aquí, por ejemplo, en Abenjacán y perdido en su laberinto está muy referencial eso. El Inmortal, que de hecho es casi una novela completa. Y eso que no le gustaba hacer novelas, pues tiene más de 6 capítulos y está muy bien realizados, ¿ok? El Muerto habla, es como la primera novela como criminal, ¿ok? O sea, de pistoleros. Está muy buena también. Biografía de Teodoro Isidoro Cruz. Perdón, biografía de Teodoro Isidoro Cruz, que en este caso hace referencia a su abuelo y a la batalla de Junín. Y El hombre en el umbral también habla, también es un tema así como de pistoleros, también de crimen. Y más que nada por las herencias. Coincidencia, no lo creo, pero está muy bueno también. Y el Aleph, pues bueno, es una recopilación de 17 cuentos que pues cada uno maneja este tipo de temas y cada uno, pues como les digo, pues no está obligado a leer, porque inclusive él estaba muy a favor de eso, de que en este caso si te gustaba, por ejemplo, Emma Stones, lee Emma Stones. Si te gusta Dulce Requiem, vuelve a leer Dulce Requiem. O sea, él no estaba obligado a decirte, lee primero luego lee luego el siguiente. O sea, el señor era de decir, tienes la libertad de leer lo que tú quieras, pero siempre y cuando te ayude en algo, tengas un conocimiento, tengas un aprendizaje, una enseñanza, ¿ok? Y algo que te enseñe tanto física como moralmente hablando. Fíjense, les voy a leer lo que dice o lo que dijo en su momento en una conferencia don Jorge Luis Borges. Dice lo siguiente. Creo que la frase lectura obligatoria es un contrasentido. La lectura no debe ser obligatoria. ¿Debemos hablar de placer obligatorio? ¿Por qué? El placer no es obligatorio. El placer es algo buscado. Felicidad obligatoria. La felicidad también la buscamos. Yo he sido profesor de literatura inglesa durante 20 años en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y siempre les aconsejé a mis estudiantes, si un libro les aburre, déjenlo. No lo lean porque es famoso, no lean un libro porque es moderno, no lean un libro porque es antiguo. Si un libro es tedioso para ustedes, déjenlo. Aunque ese libro sea El Paraíso Perdido, para mí no es tedioso. O El Quijote, que para mí tampoco es tedioso. Pero si hay un libro tedioso para ustedes, no lo lean. Ese libro no ha sido escrito para ustedes.
La lectura debe ser una de las formas de la felicidad, de modo que yo aconsejaría a esos posibles lectores de mi testamento, que no pienso escribir, yo les aconsejaría que leyeran mucho, que no se dejaran asustar por la reputación de los autores, que sigan buscando una felicidad personal, un goce personal. Es el único modo de leer. Así de fácil. En pocas palabras, no. En este caso, yo he escuchado mucho del Principito. No le han inventado Principito porque para empezar a mí ni me gusta. Para empezar me aburre. Pero hay muchos otros libros, por ejemplo, de Alfonso Exupéry, que a lo mejor ni siquiera los han traído. Por ejemplo, apenas el que estábamos oyendo entre yo y, por ejemplo, allá con las comadres, era una que se llama Cartas a una amiga inventada. Y ese nunca se ha escuchado. Y es un tipo de lectura que sí nos puede fascinar a muchos, que sí nos puede llamar mucho la atención. Por ejemplo, ahorita estoy leyendo uno de este señor Camus. A mí me encanta muchísimo Albert Camus. La caída es una cosa espectacular, se los recomiendo totalmente. Pero hay una realidad. Hay unos que a lo mejor sí les gusta y hay otros que no les gusta. Por eso dice el señor Borges, no están obligados a leer los libros porque sean famosos. Simplemente léanlos por iniciativa propia. Léanlos porque les da curiosidad, porque les gusta, porque les agrada. ¿Ok? O sea, no lo hagan solamente por andar de fantoches, de ridículos, de decir que son intelectuales, de que son especialistas. O sea, léanlo por pasión, no por obligación. Eso es lo que trata de entender este personaje. Y bien que lo hizo. Hay lecturas habidas y por haber. Y como les puedo repetir, a mí, por ejemplo, mi favorito son Emma Suns, Los Requiem, Abejanka muerto en su laberinto, El Muerto. Y bueno, nunca. Bueno, tengo de hecho el Aleph ahí en PDF, pero pues de los que he leído solamente son estos y son los que me han llamado muchísimo la atención. Más que nada, Emma Stones es de mis favoritos. Y por ejemplo, mi primer cuento que leí de este señor se llama Episodio del Enemigo y lo voy a poner, pero como video solamente en membresías. Si lo quieren leer, ahí está dentro, y les va a parecer bastante, bastante padre, ¿ok? Y en este caso les va a ayudar muchísimo. Como les digo, estoy pensando en hacer como un tipo audiolibro, pero en este caso retomando a los grandes. Y este es uno de ellos, don Jorge Luis Borges, ¿ok? Y a mí, por ejemplo, les vuelvo a repetir, es de mis escritores favoritos hasta el día de hoy, ¿ok? Bueno, pues espero que les haya gustado muchísimo esta historia, que les haya encantado, obviamente, y que en efecto, pues, como les vuelvo a repetir, si van a leer algo, pues no lo hagan por obligación, hágalo por en este caso, por curiosidad, por querer ampliar su mente y también pues en este caso por fomentar la lectura, ¿ok? Esa es una de ellas, de las más principales, ¿ok? Bueno, espero que les haya gustado muchísimo esta historia, cortita, pero creo que en este caso bastante significativa, porque de Borges que podemos hablar muchísimas cosas, y como les voy a repetir, es un personaje igual que como los libros, completamente abierto y sin ningún tapujo. Fíjense, escándalos se ha escuchado muy poquitos y creo que el de doña María Kodama fue el único de ellos hasta el día de hoy. Y yo no sé para qué diablos le iban a reclamar a los muertos, porque ya muertos están. Así de fácil y sencillo, ¿ok? Entonces, bueno, muchísimas gracias a cada uno de ustedes, obviamente. Recuerden que obviamente ya se pueden suscribir a este canal, activar su campanita para que obviamente les diga a YouTube que ya está listo este video completamente. Y también el de miembros, ese sí lo prometo, va a ser el primerito de esos, ¿ok? Y bueno, también pues que obviamente se suscriban, que obviamente activen su campanita, sus comentarios, si les gusta, si no les gusta, qué les parece o qué no les pareció. Todo es completamente aceptable aquí, pero sin faltas de respeto, ¿ok? Eso siempre se los digo. De igual forma, pues obviamente, pues compartirlo y bueno, obviamente para que se refuerce y que ayude a mucha gente a conocer lo que hay de tanta cultura y enriquecimiento en Latinoamérica, ¿ok? Más que nada, y en este país que, bueno, está pasándola muy, muy feo allá en Argentina, y más con este señor que es Alfredo Adame número 2, que no le va a llegar, por supuesto, pues yo creo que en este caso sí va a tener, ahora sí que se las va a ver bastante, bastante negras, ¿ok? Y más que nada, pues está dejando de lado a personajes que la verdad valen mucho la pena volver a traer de una manera, pues bien hechecita, de una manera bastante, bastante enriquecedora, ¿ok? Y de igual forma, pues bueno, esto también es muy importante. Su like, porque en este caso nos ayuda muchísimo. ¿Saben qué? Y en este caso nos ayuda bastante, 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 ¿ok? Y bueno, no me queda más que despedirme. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Y recuerden una cosita. En este espacio, a mí y a todos se nos permite hablar, porque el silencio es la peor mentira. Nos vemos en una siguiente emisión. Muchísimas gracias, hasta luego. Gracias a todos por acompañarme. Bye bye, nos vemos en la siguiente emisión. Hasta luego, muchas gracias. Bye bye, gracias.